o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Días, hoy viernes 14 de febrero, día de San Valentino, bueno, una festividad de origen cristiano que termina siendo, digamos, una gran celebración, el momento en el que todos ponen de relieve el significado de la amistad y del amor, bueno, a todos los que hoy se sienten aludidos por el día de San Valentín, desde aquí un abrazo afectuoso a todos. Siempre es bueno en momentos de tanta conmoción, de tanta desolación, recordar que el amor efectivamente todo lo puede, que el amor nos da a nosotros razones para seguir avanzando y que solo desde el amor se hacen sacrificios maravillosos, nada más y nada menos, por ejemplo, llevar adelante, como lo sabe bien Jackson Vargas, un chamo desde el momento de su nacimiento hasta que ya tiene 30 o 40 años y uno por amor es que lo sigue aportando, soportando, apalancando, apoyando. Bueno, ese es el efecto maravilloso del amor, estar con otra persona, solo a través del amor, eso es posible. Bueno, gracias a todos los que están en contacto con nosotros a través de todos los puntos de comunicación, a través de Twitter en @RCR750, también por mi cuenta privada @VJMC, por Periscope @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn, por YouTube y bueno, y por todos los canales que ustedes crean, puedan imaginar para tener contacto con nosotros. Gracias a la imaginación, siempre a disposición de estar en relación todos nosotros, de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, al gran César Arteaga en los controles y hoy estoy aquí en cabina, Víctor Maldonado, a disposición de ustedes. Estamos esperando el contacto con Perkins Rocha. Perkins, bienvenido. Perkins Rocha, @Perkins Rocha, abogado administrativista, constitucionalista, profesor universitario, miembro de la plataforma y coalición Soy Venezuela. Perkins, yo estoy interesado en que tú desarrolles en el programa el contenido de tu último artículo en el que tú haces una diferencia entre la exigencia de la unidad y las alianzas tácticas. Sí, buenos días, Víctor. Feliz día para ti y para tus oyentes. Bueno, la idea era distinguir un planteamiento que comúnmente hace la sociedad sobre, incluso de manera crítica, sobre una de las razones por las cuales supuestamente no hemos avanzado en nuestra lucha republicana y ciudadana por recuperar la libertad, cuál es que las fuerzas opositoras no están unidas y que lo que presentan constantemente, dicen ellos, es una fractura que deben ponerse por unas razones o unas causas que deben ponerse a un lado, según los que piensan así, y avanzar todos juntos, todos unidos en los mismos propósitos. Creo que eso es una verdad parcial e incluso para un poco con la misma idea que he manejado con las elecciones parlamentarias. Creo que es una falacia porque es una premisa en el fondo falsa que está siendo utilizada con un propósito de presionar indebidamente a unir factores que nunca pueden estar unidos y que más bien es inconveniente que marchen unidos. El concepto de unidad es un concepto que ha sido muy manoseado, a veces para aplacar legítimas críticas, a veces para tapar irregularidades imposibles de poder marchar adelante sin que esas irregularidades sean subsanadas, para ocultar delitos y para ocultar desviaciones que de alguna forma en algún momento
también pondría en riesgo el falso concepto de unidad. La unidad no puede ser el maquillaje de un cáncer interno que en definitiva nos ha desunido, que es la corrupción, que es la deslealtad, que es manejar la política para fines distintos a los que el ciudadano quiere, que no es otra cosa que elevar nuestra condición de vida a mejores etapas, a mejores estadios, donde podamos alcanzar en algún momento un nivel de vida plena, no digo de felicidad, de vida plena. En consecuencia, frente a eso, yo he pedido que hablemos de la alianza táctica, que no es otra cosa que entender que podemos, algunos factores que pensamos de la misma manera y que compartimos valores éticos comunes, llegar a propósitos concretos por etapas y en cada etapa medirnos a ver si es posible, una vez realizada, seguir avanzando a la próxima etapa. Es decir, no estoy planteando matrimonios eternos, estoy planteando alianzas, uniones en función de objetivos concretos, porque en política para los matrimonios eternos no existen, porque el amor total en política es no solamente errado, sino también peligroso. En política lo que existe son intereses comunes. Una vez logrados esos intereses, los grupos se analizan si vale la pena seguir continuando, caminando juntos el próximo recorrido, o si cada quien vuelve a sus trincheras naturales. Ese es, grosso modo, lo que planteaba el artículo. Bueno, yo creo que pone el dedo en la llaga. En primer lugar, digamos, las alianzas se dan alrededor de propósitos comunes y eso supone de la política un esfuerzo muy importante para trascender el discurso de las apariencias y llegar al plano de las verdaderas intenciones. Tú lo dices con absoluta claridad. El problema de la unidad es entre quiénes y cuáles son digamos los atributos de esos cuantos que están proponiéndose la unidad, los atributos y las intenciones. La gente llega y dice, ustedes tienen que unirse, entonces uno siempre dice, ok, ¿cuál es la foto que tú quieres? La foto con los que saquearon el dinero público, con los que se han lucrado del saqueo del dinero público, con los que han sido señalados, entre otras cosas, como los más buscados de la Policía Internacional, con quienes no tienen claro qué hacer en este momento, si ir a elecciones o el intentar una ruptura. O sea, ¿con quién quieres tú la foto de la unidad? Porque es el mismo drama de la Torre de Babel. ¿En qué idioma nosotros vamos a construir el monumento del cambio político? Y eso a veces la gente no logra entender que por muy linda y muy bella que se oiga la palabra unidad, esa no tiene ningún sentido cuando la unidad no tiene un propósito claro. Así es, Víctor. Y apelo un poco a que nos revisemos como sociedad históricamente cuándo hemos funcionado y cuándo no hemos funcionado. Y entre los hitos históricos más importantes a los cuales podemos hacer referencia está el de la construcción de la República Civil que establecimos a partir del 58 y que con ciertos bemoles nos pudo conducir por 40 años de lucha política, pero también de construcción de las bases institucionales que aún perviven a pesar de estos 21 años recientes. En el 58, 5 factores, o mejor dicho, 5 grupos, yo diría que 6, pero civiles, 5 grupos muy claros, con distintas doctrinas y posiciones ideológicas, no solo frente a la política, sino también frente a la vida, pudieron conformar una alianza, no una unidad. Me voy a explicar por qué lo que hicieron fue una alianza, no una unidad. Ese grupo estuvo, digamos, las caras visibles de esos factores fueron Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Gustavo Machado y Fabricio Ojeda. Y había un sexto factor que no dio la cara por razones obvias, pero estaba dentro de las Fuerzas Armadas en ese momento. Ese sexto factor fue también muy importante porque ese sexto factor, cuando vio a estos 5 personajes
disímiles, contrapuestos en lo ideológico, pero unidos en una alianza estratégica y táctica con un solo propósito, sacar al tirano. Ese sexto factor, de alguna manera, se motivó y dijo, es ahora, es el tiempo y es ahora. Fíjate que eran 5 personajes que en ningún momento renunciaron a su pasado ideológico y a una postura política que en algunos tiempos fue completamente distinta una de otra. Pero había un elemento en común, que es lo que yo destaco también, tiene que haber en esta alianza. No porque sea una alianza transitoria, tú no vas a exigir algunos elementos valorativos comunes. Esos 5 personas, para decirlo en términos francos, esos 5 tipos, entre ellos se respetaban, no se querían, no se amaban, pero se respetaban. Ellos sentían que en algún momento iban a cruzar caminos distintos, pero que en ese momento podían confiar en la palabra uno del otro y que de alguna manera había un respeto por el pasado inmediato que todos los 5 habían tenido. Yo he hurgado en esa generación, he hurgado de alguna forma nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, que de alguna manera te dan datos sobre eso. El gran amigo de nosotros, Enrique Aristilleta, yo he hurgado de qué pensaba Caldera de Betancur Caldera de Gustavo Machado, Fabricio Ojeda de Jóbito Villalba de los otros 4, y siempre he conseguido estos elementos en común. Se echaban broma, se contrariaban fuertemente, pero creían que todos eran serios, creían que todos eran hombres de palabra. Llegaban a decirse, ese está un poquito loco, qué sé yo, pero creían en la honestidad y en la integridad de las personas, más allá de que tú eras comunista y yo era socialdemócrata, más allá de eso, se respetaban entre ellos. Se veían, se reflejaban íntegros y pudieron ponerse de acuerdo para algo fundamental como fue enfrentar a Pérez Jiménez. Y ese mensaje de esos civiles, distantes en lo doctrinal, pero unidos en lo ético, fue un mensaje importante para las Fuerzas Armadas para que tomaran de alguna manera la decisión final que en definitiva hizo la presión para que Pérez Jiménez se fuera de Venezuela. Perkin, te voy a pedir el que esperes un minuto en el teléfono. Nosotros vamos un momento al corte y ya regresamos contigo. Muy bien. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Si eres mayorista o revendedor de productos de limpieza, a la Casa del Jabón debes ir. Allí encontrarás cloro, jabón, desinfectantes e insecticidas para cucarachas, chiripas, piojos, garrapatas, ácaros, mosquitos, moscas y roedores. Todos de primera calidad y a un precio muy especial para que tengas tu margen de ganancia. La Casa del Jabón en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy al Recabordo. La Casa del Jabón tiene la solución. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.
Nosotros seguimos conversando con el doctor Perkins Rocha, que hoy en La Patilla publicó un artículo que se llama Alianza Táctica, no Unidad, y sobre eso estamos elaborando. Yo sí creo, doctor, que es muy importante que entre aquellos que construyen una alianza haya varias cosas que usted ha caracterizado muy bien. En primer lugar, integridad, mutuo respeto, la práctica de la verdad. Un proyecto de país que, a pesar, digamos, de las diversas ideologías, él se traducía y decantaba en un gran amor por Venezuela, a la que querían fuerte, y ellos se veían como constructores de esa nueva fortaleza. En la medida en que se degradó el respeto, la amistad, la práctica de la verdad y se diluyó el proyecto de país, caímos en manos de nuevo de los caudillismos, de las montoneras, y eso, por supuesto, allí había el defecto institucional de la reelección, aun cuando hubiese pasado 10 años. Los constructores de instituciones de repente le dieron la espalda a ese esfuerzo constante de construir instituciones. Ahora, llegamos hasta aquí. Aquí el problema es que no se practica la verdad, no hay respeto entre los liderazgos, sino un constante asedio y descalificación entre unos y otros. Los puntos de vista ideológicos se han convertido en puntos de vista muy sectarios, pero sobre todo, digamos que la integridad terminó degradándose hasta hacer esto que vimos en enero. 2 parlamentos, no hubo forma de negociar. Cada uno de ellos, habían 3 fuentes de compraventa y de mercadeo de parlamentarios. La fuente del presidente Guaidó, que estaba en eso, la de la mesita de noche con el usurpador Brito, que estaba en eso, y por supuesto lo que estaba haciendo el régimen usurpador. Y como hemos visto, sin integridad, sin respeto, sin verdad, sin un proyecto claro de país, porque no es lo mismo el pensar en un país en donde, entre comillas, todos caben, los saqueadores y aquellos que han sido saqueados, los represores y aquellos que han sido reprimidos, que un país, digamos, que comete el esfuerzo de la ruptura, que convoca al país a otra cosa, que establece una visión diferente y que trata de imponerla. Porque el otro problema, doctor Perkins Rocha, es que esa amistad entre los padres fundadores ahora es el compadrazgo más vil, es el encubrimiento más oprobioso. Entonces, claro, estamos en otra situación. Aún así, ¿es posible que se construya una alianza táctica? Creo que sí, Víctor. Yo prefiero, digamos, todo lo que has valorado, estoy 100% de acuerdo, pero creo que además de ese análisis que tú has hecho, debemos pasar a otro análisis, es con quién contamos, con quién contamos los ciudadanos y qué terreno fértil tenemos para poder construir esa alianza. Tenemos digamos, la tendencia de sobredimensionar a veces lo negativo y no explotar los elementos positivos que a veces son muy trascendentes y que a fuerza de la práctica diaria empiezan de alguna manera a olvidarse. Fíjate, gestos como por ejemplo los de Juan Pablo Guanipa cuando no aceptó humillarse él y humillar al pueblo que lo había elegido yendo a la Asamblea Nacional Constituyente, hay que rescatarlo. Gestos como lo que ha tenido en el sur Andrés Velázquez con su grupo Causa R, y el grupo que lo ha acompañado, particularmente el diputado de Gracia, cuando hizo denuncias importantes, difíciles, por el lado de la explotación del oro y lo que significaba el sistema social que se estaba imponiendo por el sur, hay que explotarlo. Esto como lo que ha tenido María Corina Machado, de compartir directamente con un discurso, generar conciencia en el centro del país, hay que destacarlo. O sea, por decir solamente 3 elementos importantes que en nuestra política diaria hay, estoy seguro que hay gente muy valiosa en Voluntad Popular, Acción Democrática, que no está de acuerdo con esta política de pactos negociados debajo de la mesa y negociaciones hechas en el exterior para venir a imponerlas, sino que quiere simplemente trabajar por un objetivo común. Y ese objetivo común, quiera o no lo quiera, un gran sector del país,
está establecido en el Estatuto para la Transición, que es el cese de la usurpación en este momento. En este momento, todo el pueblo venezolano está unido y todos los factores políticos que lo representan debieran aliarse con la interpretación de ese sentimiento único que hay, que es que se vaya Maduro y el régimen que lo soporta, el régimen sobre el cual él descansa. Luego del cese de la usurpación, cada quien volverá a su espacio y trinchera ideológica a trabajar. Y yo creo que sobre la base de esos elementos, de revisar cuál es el pasado reciente de estos líderes, de cómo han sido coherentes entre pensamiento, acción y palabra, y en función de eso tomar un pequeño pacto, un pacto de caballeros, no creo que lo vean desde el punto de vista de género como si está excluyente de las damas, un pacto, digamos, de dignidad sobre una tarea principal. Por ejemplo, de manera inmediata, ¿qué sentido tiene ir a unas elecciones parlamentarias? ¿Qué sentido tiene cambiar la asamblea para poner a otra asamblea donde inclusive en un proceso donde participe el régimen? Eso es absolutamente iluso, y trabajar este año por esas elecciones parlamentarias sería un contrasentido hacerlo en usurpación. Eso sería un primer elemento de ese pacto de alianza, rechazar las parlamentarias y empezar a trabajar otras vías ciudadanas para lograr el cese de la usurpación. Entre esas otras vías estaría perfectamente incluido repotenciar la función del presidente ejecutivo, del presidente temporal en la transición. El señor Guaidó debiera asistirse de un consejo, digamos, de asesor para fortalecer el camino hacia el cese de la usurpación y de alguna forma separar la función ejecutiva del Parlamento para que pueda definitivamente el presidente Guaidó dedicarse de manera exclusiva al cese de usurpación. Esas serían unas tareas, por ejemplo, sobre las cuales podríamos ponernos de acuerdo en un pacto, en una nueva alianza, distinta al viejo concepto de unidad que está trabajando simplemente por las elecciones. No, yo estoy de acuerdo, y allí hay una gran prueba. A mí, tú me conversabas, por ejemplo, de Guanipa, de Andrés, etcétera, gente, todas ellas muy honorables, y yo recordaba ese episodio del Evangelio en el que el joven rico se acerca a Jesús y le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para ganarme el cielo? Y Jesús le responde: bueno, cumple los mandamientos. Y a su vez este le replica: eso ya lo hago, ¿qué debo hacer para ser perfecto? Y entonces Jesús le dice: bueno, vete a tu casa, vende todo lo que tienes, repártete entre los pobres y sígueme. Y el joven le dio la espalda y nunca más lo vio. Entonces, cada vez que se habla de alianza táctica y tú me nombras a esa gente, yo pienso en esa frase del Evangelio, porque cuando uno les pregunta: ok, rompe con eso que te está hundiendo, con esa piedra de molino de connivencia, colaboracionismo, rompe con la tentación de las elecciones, y ellos de repente dan la espalda y se van. Ese es el problema. Han tenido gestos, pero no han podido hacer la ruptura. Y ahorita tenemos la prueba de las elecciones. ¿Van a ir? ¿No van a ir? ¿Van a hacer la ruptura? ¿No van a hacer la ruptura? Porque priva siempre el compadrazgo. ¿Cómo voy a romper yo con el G4? ¿Cómo voy a romper yo con mi compadre X, Y o Z? Ese es el problema. Y mientras no haya esa concepción de que el país es más importante que los amigos, de que el rescate del futuro de los venezolanos es más importante del saqueo que me privilegia, de que por supuesto el todo es más importante que la propuesta partidista de la que yo formo parte, de que probablemente si tú tienes integridad, dices la verdad y tienes un proyecto de futuro compartido, eres más grande que la parcelita del partido político, y sin embargo no dan la talla, o hasta ahora no han dado la talla, y en esa medida es muy bueno tu llamado, que recuerden que allí hay una oportunidad. Ahora, la cantera de las personas con las que se puede hacer un pacto de este tipo es mucho más pequeña que las opciones políticas que en este momento están actuando en el país. Y yo creo que hace falta también separar la paja del trigo, porque no es con cualquiera. Con cualquiera no vamos a ningún lado. Con cualquiera vamos a seguir dando vueltas en este caldo espeso de equivocaciones y pérdida de tiempo.
que ha hecho que 6 millones de venezolanos se quieran ir, que 6 millones de venezolanos ya se hayan ido y que nosotros estemos aquí pues con esta angustia. No, es que de ese elemento que acabas de expresar, de ahí deberíamos partir. Un primer concepto sería, no todos son necesarios. Eso es una gran mentira. No todos son necesarios. Son solo necesarios aquellos que apuestan a un cambio, aquellos que apuestan al cese de la usurpación. Los que no apuestan al cese de la usurpación, los que apuestan a formas, digamos, medias o intermedias, que simplemente nos alejan del cese de la usurpación y que en apariencia parecieran estar jugando a favor de ella, no nos son necesarios. No solamente no son necesarios, sino que son contrarios, son perjudiciales a estos propósitos. Y eso tenemos que empezarlo a diferenciar. Por ejemplo, el Parlamento Nacional, en este momento, el Parlamento legítimo está compuesto por 100 personas, por 100 diputados, quizás un poquito más de 100, pero podemos redondearlo en 100 personas, 100 diputados que se han mantenido incólumes frente a las tentaciones de la corrupción representada por Parra y Brito particularmente. Esos 100 diputados sí serían importantes en esta digamos, marcha hacia una alianza. Esos 100 diputados, con esos 100 diputados perfectamente pudiéramos empezar a trabajar el hecho de que ellos son útiles y que no podemos perder el Parlamento. Este Parlamento, la esencia de lo que ellos representan, esos 100 diputados, no debiéramos perderlas por unas fracciones parlamentarias que están jugando a la elección. Entonces, esos 100 diputados que son legítimos perfectamente pudieran dictar un acuerdo parlamentario en virtud del cual el artículo 20 del Estatuto extienden el lapso o prorrogan el lapso de tiempo de duración del Parlamento por un periodo más o hasta que cese la usurpación. Porque, ¿cómo podemos decir que ha transcurrido para diciembre de este año, del año 2020, va a llevarse a cabo el transcurso de 5 años de ejercicio del Parlamento, de una asamblea que ha sido diezmada, vilipendiada, atacada, perseguida, que sus diputados están en el exilio perseguidos, algunos en presos, hay que decir, algunos en mazmorra, como el diputado Juan Requesén, que además ha sido víctima de un invento jurídico hecho por la señora Luis Estela Morales del famoso desacato que algunos hasta le han dado cuerpo al desacato de toda la institución. ¿Cómo podemos hablar de normalidad en el Parlamento para que pensar que puede haber elecciones si no han transcurrido los 5 años de ejercicio cabal? Bueno, estos 100 diputados deberíamos darle un espaldarazo a un acuerdo que ellos dicten, de acuerdo al artículo 20 del Estatuto, que les permite a la Asamblea Nacional revisar el tiempo de duración y los periodos constitucionales de todo el poder público. Bueno, empezar por ellos, extender la prórroga de su periodo para que no haya dudas de que no puede haber elecciones porque no han corrido los 5 años incólumes del ejercicio de la Asamblea. Eso es un primer elemento, y no entregarnos como a lo irremediable, entregarnos a las elecciones parlamentarias porque sí, porque constitucionalmente así se ordena, lo cual es falso. No hay una norma constitucional que diga que este año debe haber elecciones, todo lo contrario. La norma constitucional prevista en el artículo 192 exige que para que haya un cambio del Parlamento tiene que haber 5 años de ejercicio, 5 años de ejercicio, no 5 años cronológicos, 5 años de ejercicio de los cargos. Ese ejercicio ha sido interrumpido de una manera descarada por el régimen y además por la propia Asamblea, que dictó un estatuto, una situación de transitoriedad en la cual se suspendió ese periodo. Ese sería un elemento para empezar a transitar, Víctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Perkins Rocha, abogado constitucionalista, profesor universitario, miembro de Soy Venezuela, por las ideas planteadas. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la
radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Las autoridades de Portugal ordenaron una investigación por las acusaciones de Diosdado Cabello, quien aseguró que Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, viajó con explosivos en un avión de la línea aérea TAP Air Portugal que salió desde Lisboa. Iván Simonovic, comisionado presidencial en materia de seguridad, designado por el presidente encargado Juan Guaidó, reiteró el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ayudar a los venezolanos a alcanzar su libertad. Ellos, hay que pensar en algo para que la gente entienda la dimensión del compromiso, que es en el que el discurso de la Unión, las únicas dos personas invitadas extranjeras, era el presidente interino Juan Guaidó y yo. Eso es una señal clara del compromiso que ellos tienen de verdad en hacer las cosas. Obviamente se trataron muchos temas ahí que no puedo adelantar, ni voy a hacer comentarios a través de esta vía. Son parte de las estrategias que de aquí en adelante se seguirán desarrollando. Pero le puedo decir con toda seguridad, con toda confianza, que número uno, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que debamos hacer, la forma que debamos hacerlo para conseguir la libertad del país. Más allá de nuestras fronteras, en Rusia ponen en cuarentena a 500,000 de ciudadanos chinos. Y en los deportes, Gersony Canelón, ciclista especializado en velocidad, será el representante de Venezuela en el Campeonato Mundial de Berlín. 11:34. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Nosotros continuamos con Aquí se habla libertad, esperando contacto con Antonio Sánchez García, que escribió muy recientemente un artículo que yo quiero comentar porque él alude a un libro que leí hace mucho tiempo de Bárbara Tuchman, El camino a la locura. Las sociedades a veces van en dirección hacia el abismo, dirigidas por sus élites, sin ningún tipo de racionamiento. Le abren las puertas a los caballos de Troya, celebran el ingreso del caballo de Troya y después son arrasadas por sus enemigos. Y precisamente porque el Antonio Sánchez García hizo una alusión a Bárbara Tuchman en su libro El camino a la locura, pues yo le doy la bienvenida. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Encantado de estar en tu programa, queridísimo Víctor, y aquí a tu orden. Bueno, comencemos por Bárbara Tuchman. Sé que escribiste un artículo aludiendo a la locura del desmontaje democrático de Chile.
O sea, a la inmensa levedad con la que se está manejando el asedio a la democracia en Chile por parte de una minoría obcecada de izquierda radical que quiere tumbar el Estado de Derecho y transformar eso en un sistema de repartición que va a colocar a Chile y lo va a hacer derrumbarse de entre los primeros del mundo hasta el final de la cola. ¿Qué podemos decir al respecto y qué lecciones podemos sacar para Venezuela? Bueno, mira, en primer lugar, lo que debemos tener claro en Venezuela no solo tiene que ver con Chile, sino con Venezuela, en primer lugar, y con América Latina y el hemisferio, en segundo lugar. Y eso se refiere al hecho incontestable de que estamos sometidos al embate del régimen castrocomunista cubano que quiere derrocar las democracias e imponer lo que yo he llegado a llamar una demodictadura, digamos un extraño adefesio en que el gobierno es compartido por la franca dictadura procastrista y neodemocracias de personajes que aceptan convivir y cohabitar con la dictadura. Es lo que yo he pensado, además, oyendo parte de tu programa, porque insistimos algunos sectores venezolanos en hacernos un selfie mirando al 23 de enero de 1958. Esto que vivimos no tiene absolutamente nada que ver con el 23 de enero del 58. No estamos luchando contra una dictadura convencional de índole nacional que respete la tradición republicana. Estamos enfrentando un régimen narcotraficante, pandillesco, absolutamente antinacional y antipatriótico, de manera que no necesitamos aliarnos con fuerzas que continúan dependiendo de esa tradición. No necesitamos cuarta república, necesitamos ni tampoco una demodictadura, necesitamos una ruptura visceral, esencial, con respecto a esa sucia, fea y terrible tradición politiquera que de alguna manera se ha reforzado con la presencia de Juan Guaidó. Juan Guaidó no representa el futuro, representa el pasado. Y debemos tener conciencia, los venezolanos, como por cierto el mundo entero, de que aquí debemos hacer un corte esencial, en profundidad, a fondo, con las peores taras y lacras de nuestro pasado. Ya no nos sirven ni AD con Rómulo Betancourt, ni COPEI con Rafael Caldera, ni URD con Jovito Villalba. Necesitamos fuerzas que estén orientadas al futuro, que no usen el espejo retrovisor, sino que se abran a las amplias perspectivas que tenemos por delante. Debemos preguntarnos, por lo tanto, si no es Guaidó, que yo pienso que no lo es, ¿quién lo es? ¿O quiénes lo son? Entonces, yo leía un libro muy interesante de un gran historiador alemán llamado Ernst Nolte, que se llama La Guerra Civil Europea, en donde dice, en el sistema parlamentario, cuando un partido es considerablemente más fuerte que los demás, es posible formar contra él una coalición de todos o casi todos los demás partidos. Es un poco lo que reivindica nuestro muy querido amigo Perkin Roche. La medida ciertamente
no va de acuerdo con el espíritu del sistema y a la larga resulta insostenible, pero puede ser necesaria si se trata de un partido anticonstitucional. En tal caso, la tarea más importante radica en proteger a la mayoría del pueblo contra una minoría de masas. Ojo con este concepto que es muy importante, el concepto de minoría de masas, que es la que nos está reprimiendo a todos los venezolanos, probablemente caracterizada por convicciones muy fuertes y un grado muy elevado de energía. Sin embargo, si la mayoría no es capaz de formar tal coalición, es nuestro caso, el gobierno, en cuanto fideicomisario de la mayoría popular, solo tiene dos opciones. Son las dos que enfrenta Guaidó en el presente. Enfrentarse abiertamente a dicho partido grande, el PSV, o intentar debilitarlo en forma decisiva, quizás mediante la escisión. El enfrentamiento abierto se produce forzosamente si el partido toma las calles y llama a derrocar el gobierno. Es lo que a mí me lleva a preguntar directamente, luego del inmenso, gigantesco espaldarazo de los Estados Unidos, no solo a Guaidó, sino a la oposición venezolana, a toda ella, ¿será capaz Guaidó de llamar a derrocar el gobierno? ¿O volveremos al juego siniestro, absolutamente manipulador de elecciones que no conducen a nada? Ese es el problema, ese es el ser o no ser de la República de Venezuela hoy por hoy. Te voy a pedir, Antonio, que me esperes un momento en línea. Nosotros vamos al corte y ya regresamos contigo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Seguimos conversando con Antonio Sánchez García, historiador y analista político. Antonio, tú siempre haces alusión a Carl Schmitt y a su definición de lo político como la relación amigo-enemigo. Ahora, sucede que en Venezuela esta definición de la política está degradada al compadrazgo, al clientelismo y además a una amoralidad, a un amoralismo que no permite diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso es que yo creo que el Guaidó está engatillado.
En primer lugar, no sabe quiénes son sus verdaderos aliados. En segundo lugar, no sabe diferenciar quiénes son sus enemigos. El arribar como arribó a Venezuela, a mí me lo deja muy claro. La prisión injusta y absolutamente repudiable de su tío me parece una evidencia de que él no sabe con quién está tratando. Pero además, la definición entre el camino electoral y la ruta del coraje, él no la tiene clara, y el grupo de él y Leopoldo López, etcétera, creen que pueden meter todo en una olla, meterle fuego y transformar eso en un gran mondongo, en un sabroso mondongo que todo el mundo pueda comer. Y yo creo que por eso nosotros estamos perdiendo el 2020 en un momento muy temprano. Se va a imponer la agenda del régimen, que es la de unas votaciones que van a simular unas elecciones parlamentarias. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, mira, yo quisiera estar de acuerdo con quienes dicen que la historia no la hacen los individuos, sino las profundas fuerzas de las clases sociales. Pero debo señalar en el caso venezolano que se demuestra de manera palmaria que la historia sí la hacen los individuos. La hizo Hugo Chávez, montándose sobre una tradición caudillesca, militarista, facciosa, golpista, pero la hizo. La hicieron aquellos que impidieron que Carlos Andrés Pérez culminara su periodo y llevara a cabo las profundas transformaciones que hoy nos tendrían en el primer mundo. El problema hoy es que no hay una figura claramente reconocible que lidere la oposición venezolana y que represente el futuro que tanto queremos. Hay un fracaso absoluto de todos los sectores políticos que se han subordinado y sometido a la Cuarta República y al representante que Leopoldo López se sacó de la manga. A mí me da mucha tristeza constatar que esa tara política del compadrazgo, el amiguismo y la falta de coraje se manifiestan en todos los sectores venezolanos. No hay nadie, salvo ese caso dramático de Carlos Pérez, que dio su vida dando un paso al frente. Yo te aseguro una cosa. ¿Te refieres a Óscar Pérez? ¿Te refieres a Óscar Pérez? A nuestra audiencia. Si lograra, por milagro de Dios, instaurarse un gobierno democrático que castigara a los sectores castrocomunistas que nos han destrozado y devastado al país, en días ya habría una guerrilla brutal actuando en el interior de Venezuela, en las ciudades, en los barrios, y como dijo en alguna ocasión el propio Hugo Chávez, le prenderíamos fuego a las refinerías. Eso harían ellos. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos vamos de gira por el mundo. Abrimos los brazos ante las asambleas parlamentarias extranjeras y volvemos sin un solo mensaje verdaderamente movilizador. Ahora, ahí yo no le quiero echar toda la culpa a los viejos partidos del sistema, a Leopoldo López y desde luego a Juan Guaidó. Yo se la he hecho a todos los sectores de las clases políticas venezolanas que rehuyen y evaden dar un paso al frente y romper con las mancuernas que nos tienen aprisionados. Ahora, Antonio, algunos dicen que esa ruptura no puede darse, que para llegar al poder hay que contar con lo que hay, que en algún momento hay que formar una coalición con lo que sirve y lo que no sirve, que el que no se conoce una sola experiencia que desde la ruptura que tú planteas haya llegado al poder. ¿Qué me dices tú al respecto? Bueno, yo te digo al respecto, en primer lugar, que yo estaría de acuerdo con eso si realmente lo que hay sirve para dar ese gigantesco paso al frente.
Yo le dije a una amiga, economista, cuando se manejaba el nombramiento de Guaidó, que a mí me parecía que Guaidó no era la figura óptima para el soberano, para resolver el problema de la soberanía. Y ella me dijo, se hará con los bueyes que se tienen. Y estos bueyes no harán, querido Víctor. Estos bueyes lo que hacen es impedir la siembra y la cosecha. Entonces, debemos extender la conciencia de que hay que dar un paso al frente, de que basta de conciliábulos, de entendimientos, de propuestas de coaliciones o de alianzas. Lo que hace falta es dar un paso al frente y asumir el peso que significa tener el liderazgo. Hacia el interior, Antonio, hay mucho cansancio. La gente está muy escéptica. La gente no va a mover un solo dedo si no ve claridad de propósitos. ¿Qué mensaje había que darle a los venezolanos para que los venezolanos volvieran a hacer el respaldo necesario, y qué sacrificio hay que pedir a los venezolanos más allá del sacrificio cotidiano de vivir esta tragedia que vivimos en Venezuela? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que esta conversación que sostenemos tú y yo, lo que tú dices y lo que yo digo, son una contribución a abrir los ojos a la comprensión del grave contexto que vivimos. Es una manera de ayudar a tomar esa conciencia. El problema es que no se nos escucha, no se nos hace caso. Yo no sé si este programa que estamos haciendo tú y yo podría ser sometido al escrutinio público y saber si la gente está o no está de acuerdo con nosotros. Yo creo no equivocarme si digo que están de acuerdo, que la gente sabe que a esta inmundicia no se la saca poniéndole una alfombra de terciopelo, y tampoco se la saca pidiéndole auxilio al vecino. Los chilenos salieron ellos de su tragedia, los argentinos salieron ellos, los brasileños salieron ellos, pero nosotros tenemos que pedirle auxilio a Donald Trump. No lo entiendo, porque realmente el principal responsable de esta tragedia es el pueblo venezolano, que no quiso escuchar las voces críticas, lúcidas e inteligentes que previnieron contra Hugo Chávez. Recuerdo titulares de algunos de los candidatos que decían: si Hugo Chávez accede al gobierno, las mafias delincuenciales y amponiles se harán con la dirección del país, a pesar de lo cual los venezolanos votaron y volvieron a votar por esa inmundicia que nos ha traído a esta cloaca. Entonces, ¿qué pasa? Es que no se pueden decir las cosas por su nombre, es que estamos obligados a callar, estamos obligados a hacer como que aquí no pasa nada. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Sánchez García, historiador, analista político, en Twitter, Sangar CCS, o sea, Sánchez García CCS. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que seguir conversando sobre esto. Yo le pido un favor a quienes están de acuerdo con lo que hemos dicho, que me lo escriban a mi tweet, Sangar CCS. Ok. Gracias. Gracias, Antonio, así será. Bueno, y nosotros terminamos hoy viernes 14 de febrero del año 2020, día para todos de San Valentín, aunque les cuento que hoy la iglesia celebra a San Cirilo y a San Metodio. San Cirilo monje y San Metodio obispo, apóstoles de los eslavos. Para los Cirilos y los Metodios, desde aquí un fuerte abrazo. Para todos los que celebran San Valentín, un fuerte abrazo. El amor todo lo puede
y ojalá nosotros consigamos las fuerzas para desde el amor reconstruir el país, desde el amor que se expresa a veces en coraje, fortaleza, resiliencia y mucha capacidad de determinación. Que el propósito sea el amor, que la ruta sea la del coraje. Les habló Víctor Maldonado desde RCR 750. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcay en la gerencia de producción, en la producción a Catherine Manzano, en los controles César Arteaga. Y bueno, ya saben, nos vemos el lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.